Que el Señor les bendiga una vez más. Estamos reunidos aquí en Trumbull, Connecticut, gracias al Señor, junto con algunos hermanos, y también sabemos que estarán otras personas viendo por este canal de YouTube, lo cual transmitirá este mensaje, lo cual estará dándose a conocer, y esperemos que lo reciban en grato amor. Y pues le mandamos muchos saludos también a los hermanos que hoy día aquí se reúnen. Sabemos que ya muy pronto, primeramente Dios, estaremos reuniéndolos en este edificio como iglesia, pero siempre seguimos animando de que sigamos siempre fervientes, fieles al Señor y buscando siempre la presencia del Señor. Vamos a dar inicio el día de hoy con nuestro servicio, como siempre lo hemos hecho, por vía de este canal, y también con los hermanos que están reunidos hoy acá. Que el Señor les bendiga y la gracia y la paz sea con cada uno que estamos hoy reunidos acá. Y vamos a tomar un momento de oración para que el Señor sea quien tome el control en todo y en todo sea glorificado. Así que vamos a ir al Padre y vamos a pedir al Señor que sea Él quien tome el control. Vamos al Padre. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor, por tu misericordia. Te agradecemos, Padre, por que has permitido una vez más estar reunidos acá, Señor. Te damos las gracias por darnos este techo, Señor, donde estamos reunidos hoy día. También te damos las gracias por haberlos cuidado y haberlos guiado en todo, Señor, lo que hemos hecho. Gracias, Padre, por ayudarlos a poder glorificarte cada día. Y también gracias por exhortarlos y enseñarlos cada día, Señor, a que no somos perfectos sin ti, Señor. Que cada día necesitamos más de ti para poder llegar a la perfección de tu Hijo amado. Asimismo también, Señor, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de poder tener comunión contigo a través de tu Hijo amado, Señor, de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre. Asimismo también te rogamos, junto con los hermanos que estamos hoy acá, Señor, que seas tú tomando el control de todo, que seas tú, Señor, abriendo corazones, abriendo mentes, Señor, para que tu mensaje pueda ser recibido con amor y pueda dar frutos al 100%, Señor. Asimismo también te pedimos, Señor, que cada hermano que va a hablar, que seas tú dándole facilidad de palabras, y que seas tú, Señor, también poniendo pensamientos en su mente y quitando los pensamientos de ellos, Señor. Seas tú a través de ellos, Señor, edificando tu iglesia. Sé tú, Señor, sembrando amor a través de cada siervo que tú vas a poner hoy día para poder hablar tu palabra, Señor. Asimismo también te pedimos, Señor, que seas tú abriendo nuestros corazones, quitando todo pensamiento que pueda dificultarlos poder recibir tu palabra el día de hoy, Señor. En tu grato amor y en tu gran misericordia que has tenido para cada uno de nosotros, Señor, te suplicamos que seas tú bendiciendo también a toda persona que escuche este mensaje a través de este canal de YouTube, Señor, lo cual será transmitido. Padre, te pedimos todo esto y te agradecemos todo esto, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El tiempo es para nuestro hermano Gustavo, lo cual trae lo que es la cena. Hermano Gustavo, el tiempo es suyo. Muy buenos días, amados hermanos. Una vez más damos gracias a Dios por esta oportunidad y este privilegio de estar aquí esta mañana para presentar lo que es el cuerpo y la sangre de Jesucristo, la cena del Señor. La iglesia de Cristo practicamos este evento, en la cual es para en memoria de lo que Jesucristo hizo para nosotros. Vayamos a 1 Corintios, donde el apóstol Pablo comienza con la cena del Señor, pero vamos a ver algo aquí también importante que él menciona. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, empezando, y luego haremos comentarios en el versículo 25, dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Él recibió del Señor, no lo recibió de ningún hombre, sino del Señor directamente, que habló con Pablo. Y
dice lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracia lo partió, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Aquí Pablo nos está enseñando, nos está dando a entender que Jesucristo dio su cuerpo para ser llevado al madero. Amén. Para ser llevado al madero, y Él nos dice que comamos de su cuerpo, que participemos de su cuerpo. Vamos a ver cómo participamos de su cuerpo en unos momentos. Pero también dice, y habiendo dado gracia, lo partió, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Dice, en memoria de mí, por eso es que estamos aquí el primer día de la semana. Pero más allá del 25, es muy importante, dice, así mismo también tomó la copa. Esta copa es muy importante. Es muy importante esta copa. Y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto. El nuevo pacto, ¿por en qué? En mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Fíjese, pacto en su sangre. Sabemos que cuando hay un pacto es algo que usted se compromete, algo que usted llega a un acuerdo. Llega a un acuerdo. A veces en el mundo llegamos a un acuerdo que hacemos un pacto y hacemos un compromiso y lo cumplimos, pero a veces hay gente que no lo cumple. Pero este pacto viene de Jesucristo. ¿Y cómo tenía que cumplir este pacto? Este pacto había que cumplirlo con sangre. Como dice aquí, como Él dice, asimismo, un nuevo pacto en mi sangre. ¿Y qué es lo que dice? Que hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Vayamos a Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10 vemos aquí algo muy interesante sobre este pacto. Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Era una sombra, acuérdense, una sombra. Vamos a ver qué clase de sombra está hablando aquí. No la imagen de las mismas cosas que nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año a ser perfecto. Estos sacrificios era imposible hacer perfecto. ¿Por qué? Vamos a ver. Dice, a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan a este culto, limpios una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria. Hermano, era para hacer memoria. Estos sacrificios no quitaban pecado, no limpiaban al hombre, sino era para memoria de lo que venía. Entonces, dice, pero estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Por qué? Mire eso que dice el 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. No pueden quitar los pecados. Esta sombra que está hablando es Jesucristo, en la cual en 1 Corintios dice que este pacto es realizado por sangre humana. Jesucristo vino a ser hombre. Lo encontramos en Mateo cuando María estaba asombrada cuando el ángel le llegó y le dijo, vas a concebir. Le dice, ¿cómo voy a concebir si todavía no conozco hombre? Dice, vas a concebir del Espíritu Santo, y ese iba a ser nuestro Salvador. Ese iba a ser el que iba a quitar nuestros pecados. Ese era el que iba a ser llevado al madero para quitar nuestros pecados. Amén. Por eso es que hoy en día, hermanos, es bien importante que el pueblo de Cristo, los verdaderos cristianos, nos reunamos para participar lo que es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Eso es lo que hacemos los cristianos, los que verdaderamente estudiamos la palabra de Dios y participamos del cuerpo y la sangre. ¿Usted ve lo importante que es participar del cuerpo y la sangre de Jesucristo? Que en 1 de Juan capítulo 6, versículo 54 en adelante, dice que si usted no toma
no come el cuerpo y no toma la sangre de Jesucristo, Él no está con usted, ni yo con usted, ni Él conmigo. Lo importante que es, léase Juan capítulo 6, para que vean lo importante que es. Por eso nosotros el primer día de la semana, como la iglesia antigua, participaba del cuerpo y la sangre de Jesucristo, nosotros hoy en día lo hacemos, obedeciendo la palabra del Señor. Manuel, ¿me puede orar por el pan? Amén. Por favor. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos una vez delante de ti, Señor, y agradeciéndote el sacrificio perfecto que hizo nuestro Señor Jesucristo, Señor, tu Hijo amado, a quien diste el propicio para perdón de nuestros pecados, Señor. Te pedimos humildemente, Señor, que bendigas este pan, lo cual representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, Amén. el cual es partido por cada uno de nosotros, Señor. Bendícelo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, lo partió, lo dio a sus discípulos y le dijo: tomad, comed, partid y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros partido, haced esto en memoria de mí. Amén. Orar por la copa, hermano. Vamos a orar por la copa. Una vez más venimos ante tu presencia, Señor, y te agradecemos por la comunión que tenemos contigo, Señor. Y sabemos que es a través de la sangre que fue derramada por nuestro Señor Jesucristo, Señor. Asimismo también te pedimos, Señor, que bendigas este jugo de la vid, Señor, lo cual representa la sangre de tu Hijo amado, la cual fue para remisión de nuestros pecados, Señor. Te pedimos que la bendigas y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Amén. Ya hemos participado de lo que es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Ahora vamos a una parte que también es mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, y aquí lo encontramos en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1. Dice: en cuanto a la ofrenda de los santos, vosotros también, de la manera en que ordené en la iglesia de Galacia, cada día, primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte, algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El apóstol Pablo nos exhorta a que guardemos, que separemos algo el primer día de la semana para la obra de la iglesia, para la obra del Señor. Así que vamos a orar por la ofrenda y así participemos de este mandamiento también. Amén. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial,
Venimos una vez ante tu presencia, Señor, y muy agradecidos, con grata bendición, Señor, lo cual tú has depositado y tenido el cuidado de cada uno de nosotros. Te damos las gracias por bendecirlos en cualquier área de nuestra vida, Señor. Especialmente, siempre has tenido el cuidado de nuestro sustento, Señor. Gracias por ello. Asimismo también, Señor, hoy venimos delante de ti y ponemos esta ofrenda, Señor, lo cual sabemos que es muy poco, porque tú los has dado mucho, Señor. Pero de la misma manera sabemos, Señor, que a ti te agrada que lo hagamos de corazón. Por muy poco que sea, Señor, lo hacemos con alegría y de todo corazón, Señor. Asimismo también te pedimos que seas tú bendiciendo a cada hermano, Señor, y siempre proveyéndole sus necesidades como siempre lo has hecho, Padre. Así de la misma manera te pedimos, Padre, que esta ofrenda, la cual hoy día es recaudada, Señor, te pedimos que tomes tú el control y que sea conforme tu voluntad, Señor, administrada con el propósito que tú tienes destinado, Padre. Te pedimos todo esto, Señor, y todo te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Así hemos terminado con esta parte del cuerpo y sangre de Jesucristo. Dios les bendiga y seguiremos con la próxima parte, que es la predicación de la palabra del Señor. Amén. Amén. Amados hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Nos sentimos muy contentos, ¿verdad?, de poder estar aquí reunidos en el nombre de Jesús. Y vamos a orar para que Dios sea quien bendiga su palabra, ¿verdad?, y a través de ella le bendiga a su persona. Y a mí también. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos las gracias, te damos la gloria y el honor, pues solamente tú eres digno y merecedor de recibirlo. Y lo hacemos a través de Cristo Jesús. Estamos, Dios eterno, delante de ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo que solo somos polvo tomado de la tierra y que tenemos vida y ha sido por tu misericordia, por tu gracia divina. Dios amado, en este momento estaremos viendo tu palabra juntamente con mis hermanos y te rogamos que en tu misericordia seas tú bendiciendo nuestra vida a través de ella. Que seas tú, Señor, quien concedas ese deseo de poder saber más de ti, saber cómo conducirnos, Dios eterno, y para poder estar firmes y sobre todo para estar preparados, Señor, como una esposa esperando a su marido. En tus manos, Señor, encomendamos tu palabra y así también encomendamos el alma de cada uno de nosotros. Y hemos orado y lo hemos hecho en el santo y poderoso nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, quisiera invitarles a que vayan conmigo al Evangelio según San Juan, en su capítulo 11, su verso 25. El Evangelio según San Juan, su capítulo 11, verso 25. Cuando lo tiene, puede decir amén. Amén. Así dice el Señor. Le dijo Jesús, ¿verdad? A Marta, ¿verdad? Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén, hermanos. Amén. Hace poco, ¿verdad?, escuchamos una noticia, ¿verdad?, de una de nuestras hermanas quien partió, ¿verdad? Escuchamos eso. María. Exacto, María. Y hermanos, empecé a ver esto, lo que dice en su verso 25, y dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Amén. Amén. ¿Cómo acontecerá esto? Vamos a estarlo viendo. Y antes que nada, hermanos, quisiera dar a conocer a ustedes también que el que está hablando aquí, cuando Jesús dice, el que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá, está hablando a su iglesia. Está hablando solo y únicamente a su iglesia. Pero también, hermanos, recordemos lo que aconteció desde el principio, ¿verdad? Cuando el Señor crea a Adán y a Eva, porque hay 3 clases, hermanos, de muertes. 3 clases. La primera, lo que acontece, ¿verdad? Desde el principio, lo que aconteció con Adán. ¿Qué es lo que pasó con él? El Señor, ¿verdad? Lo crea a Adán, crea al hombre y crea todas las cosas. Lo pone en un huerto. Después le dice a Adán, le dice, ¿verdad? Que todo árbol puede comer, más del árbol de la ciencia del bien, del mal, no comerá. Porque el día que de él comiera, ¿qué dice? Va a morir. Ahí está hablando la primera muerte. Dice, va a morir. Llega el momento en el que acontece esto, ¿verdad? Eva es engañada por la serpiente, luego Eva va y le da de comer a Adán. Desobedecen el mandato que Dios dio de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y comieron. ¿Qué fue lo que aconteció? Dios dice, el día que de él coman, van a morir. Cuando acontece esto, ¿verdad? Lo que pasó fue que Adán y Eva fueron echados fuera del huerto que Dios había hecho. Una relación que tenía Adán con Dios se perdió. Esto, hermanos, es una muerte. Quisiera invitarle a que vaya conmigo allá en Romanos, su capítulo 6, su verso 23. Vamos a estar viendo también lo que acontece. Nos dice, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. Pero ahora vamos a ver qué es pecado. Pecado nos dice en primera de Juan, su capítulo 3, su verso 4, ¿verdad? Donde nos dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues ahí nos da a conocer que es pecado. Y ahí nos da a conocer de que el pecado es infracción de la ley. ¿Por qué se está hablando esto, hermanos? Porque el pecado es, como se dice ahí en 1 Juan 3, 4, ¿verdad? Nos dice que el pecado es infracción de la ley. Infracción de la ley quiere decir que se infringe la ley divina que Dios ha establecido. El mandato que Dios ha dado no se hace. Un ejemplo, lo que aconteció anteriormente. A Adán se le dice, ¿verdad?, que no coma del árbol. ¿Qué es lo que hizo Adán? Lo hizo. Comió, desobedeció. Entonces entra el pecado, porque el pecado es infracción de la ley. Ley es mandato de Dios. Amén. Entonces nos dice también allá en Primera de Corintios, quisiera invitarle a que vaya conmigo a Primera de Corintios en su capítulo 15, donde nos dice, ¿verdad?, en su verso 21, la consecuencia que acontece, ¿verdad?, por lo que hizo Adán desde un comienzo. Primera Corintios capítulo 15, su verso 21, nos dice, por cuanto la muerte entró por un hombre. Verso 22, porque así como en Adán todos mueren. ¿Ve? ¿Qué es lo que pasó desde el principio? ¿Ve? Dice, porque la muerte entró por un hombre. Dice, así como en Adán, dice, todos mueren. ¿Qué es lo que está hablando aquí? Está hablando, hermanos, que lo que vimos en el verso
en Romanos capítulo 6, verso 23, donde nos dice, ¿verdad?, que la paga del pecado es muerte. Es decir, por haber desobedecido la ley divina de Dios, entra la muerte. ¿Cuál muerte? Una muerte espiritual. Pero cuando nos está hablando aquí en su verso 22, cuando nos dice, porque así como en Adán todos mueren, está hablando lo que nos dice, verdad, en Hebreos, su capítulo 9, verso 27, cuando nos dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está hablando, hermanos, aquí en su verso 22 de esa muerte, una muerte física. Sabemos primera muerte, que es muerte espiritual. Muerte espiritual es alejado de una comunión con Dios, alejado de una relación con Dios. Ahora la muerte que está hablando aquí en su verso 22 nos dice que es una muerte física, lo que vemos también en Hebreos capítulo 9, verso 27, una muerte que es física. Ahora, ¿qué significa muerte? Eso lo podemos ver en Santiago, su capítulo 2, verso 26, donde nos dice, ¿verdad?, que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, ¿verdad? Vemos de que la muerte es separación. Amén. ¿Por qué se está hablando esto, hermanos? Porque primero tenemos que ver qué es muerte para poder saber qué es vida entonces en Cristo. Por eso, hermanos, se está dando a conocer esto. Entonces, hermanos, cuando el Señor nos da a conocer de que la muerte es separación, cuando Dios le dice a Adán, le dice, el día que de él comas vas a morir, le está diciendo, el día que de él comieras, tú y yo vamos a tener una separación. Tú no vas a tener parte conmigo, tú no vas a tener esa comunión conmigo. ¿Por qué? Porque muerte es separación. Es una muerte espiritual, ¿verdad?, de una relación con Dios. Lo mismo la muerte física. Nos dice de que el espíritu, ¿verdad?, cuando alguien fallece, el espíritu vuelve a Dios que lo dio y el cuerpo en el polvo. Es separación. Separa su cuerpo de su espíritu. Eso es la otra muerte, una muerte física. Pero vea lo que acontece, hermanos. Nos dice que en su verso, vamos a ir a Romanos otra vez, su capítulo 3, su verso 23. Quisiera compartir un poquito más de lo que es la muerte espiritual. En su verso 23 del capítulo 3 de la carta a los Romanos nos dice, por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecaron y están, dice, destituidos de la gloria de Dios. Cuando nos dice destituidos de la gloria de Dios, no tiene parte en la gloria de Dios. Ve, está separado de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Y para poder conocer un poquito más esto, hermanos, vea lo que dice ahí en Efesios, su capítulo 2, su verso 1, nos dice, ¿cómo es que una persona está muerta espiritualmente? Nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué dice? Muertos en vuestros delitos y pecados. El pecado mata. El pecado, la paga del pecado es muerte. Por eso dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Podemos ver, hermanos, la muerte espiritual. La muerte espiritual es estar alejado de la relación con Dios. Estar alejado, separado de la comunión con Dios.
Esa es la muerte espiritual. Lo que aconteció con Adán desde el principio. Por haber infringido la ley divina, hay muerte física, hermanos. Todos vamos a pasar eso. Algunos no. Dios conoce quiénes. Pero cuando nos dice, hermanos, que una persona, cuando tiene sus delitos y sus pecados, ¿verdad?, dice, está muerto espiritualmente en Cristo. Esto es grave, porque esto, hermanos, puede dar a conocer cómo está su vida delante de Dios. Porque vea lo que dice: en vuestros delitos y pecados. Delitos y pecados, hermanos. Puede alguno decir, ¿verdad? No, pero yo ya he sido convertido. Voy a hablar un poquito más de esto más adelante. Más adelante de esto, pero lo que quiero que veamos, hermanos, que los delitos y los pecados, toda persona que está en ellos está alejado de la presencia de Dios. No le busquemos otro camino, porque no hay. Hay comentarios que se dice, ¿verdad? Pero todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Y puede ver en el Evangelio según San Juan, su capítulo 1, ahí en adelante, cuando nos dice que todos los que creen en Él, todos los que le han recibido, el Señor, hermanos, los ha reconocido como hijos suyos. Creer implica obediencia, no solamente en creer. La misma naturaleza, la misma creación da testimonio que hay un creador para toda persona. Pero cuando hay delitos y pecados, quiero recordarle otra vez lo que es esto: es infracción de la ley de Dios. Amén. El Señor dice, cada primer día de la semana, reunidos los discípulos, y cuando esto no acontece, hermanos, estamos infringiendo una ley divina. Y estamos siendo alejados de la presencia de Dios. Esto es grave, hermanos. Por eso quisiera invitarle a todo mi hermano también que va a estar viendo. Acérquese al Señor. Nos estamos reuniendo aquí en el local, ¿verdad? Muchas personas. Pero puede hacerlo en su hogar. Puede hacerlo con los suyos. No deje el camino de Dios, porque el desobedecerle es pecado y puede morir. No hay excusas, hermanos. No ponga su esperanza en un hombre. Ponga su esperanza en Dios, que es quien le da vida. Puesto los ojos en Jesús. Porque la muerte espiritual, hermanos, es grave. ¿Sabe cómo lo disfraza el malo, el adversario? Pero si yo creo. Pero si yo creo en Él. Yo lo he recibido. No basta con eso.
¿Dónde está la obediencia? Porque ahí se caracteriza la obediencia a Dios. No solamente en creer. La muerte espiritual es grave. Y la paga de la tal es muerte, ¿verdad? Porque hay pecado, hay infracción de la ley, de los mandatos de Dios. Por eso una persona muere espiritualmente y también muere físicamente. Llega un momento, hermanos, en el que cuando estaba en esta condición el hombre, llega las buenas nuevas. Buenas, porque son buenas. Nuevas, porque no se habían escuchado esto anteriormente. De tal manera, ¿verdad?, ama Dios al mundo, que da a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Qué implica esto? Cuando una persona está muerta en sus delitos y pecados y ha desobedecido a Dios, está consciente de ello. El apóstol Pedro les dice: arrepiéntanse, cambien su mentalidad. Dice: bautícense, nazcan de nuevo. Amén. Solo así, dice él, sus pecados van a ser perdonados y van a recibir el Consolador, que es el don del Espíritu Santo. Jesús, hermanos, cuando nos dice: Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos, nosotros estábamos así, alejados de la vida de Dios, sin Dios, sin esperanza. Pero llega el momento que se nos da estas buenas nuevas. Y en 1 de Pedro, su capítulo 2, verso 24, nos dice, ¿verdad?, que Él lleva nuestros pecados en su cuerpo. Por eso Jesús tuvo que morir, porque Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Todo aquel, hermanos, que decide convertirse a Jesús, decide nacer de nuevo, porque solo y únicamente el Evangelio de Jesús puede dar vida a una persona que está muerta en delitos y pecados. Puede estar viviendo, puede estar caminando, pero ¿dónde está su relación con Dios? Si no tiene una relación con Dios, ya sabe lo que el Señor nos dice. No nos engañemos. Busquemos la relación con Dios cada día, hermanos. Porque aún nosotros, estando en Cristo, también puede morir. Puede enfermar y puede morir. Vea lo que dice ahora en Romanos capítulo 6, ahí mismo los textos que leímos anteriormente. En su verso 23, ¿verdad? Nos dice que, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mas la dádiva de dar, que no hicimos nada para merecerlo, simplemente se nos da, se nos otorga. Por eso dice que mas la dádiva de Dios es vida eterna solamente en quien, en Cristo Jesús. Y vea lo que dice allá en 1 Corintios, también en su capítulo 15. Otra vez en su verso 21 y verso 22. Cuando nos dice, ¿verdad? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. ¿Sabe cómo pasamos? Cuando Cristo muere,
Dice, Él lleva los pecados, lleva la culpabilidad, lleva la infracción que se ha cometido ante la presencia de Dios. Y cuando, hermanos, Jesús resucita, de esta manera Él muestra, por eso nos dice en su verso 21, dice, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Vea lo que dice en su verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Verso 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cuando dice que en Cristo, ¿verdad? Que Cristo ha resucitado las primicias, nos dice primicias, que es el primero de muchos. La resurrección de Cristo es la solución, hermanos. Cuando cada persona duerme, porque Él ha prometido levantarlo, Él ha prometido darle vida. Por eso dice que también en Cristo todos serán vivificados, que eso que se había apagado, ¿verdad?, va a volver a vivir. Pero ahora, ¿cómo? Vea lo que dice allá en su verso 49 en adelante, dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos, dice, transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los hombres y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Cuando nosotros, hermanos, pasaremos, ¿verdad?, en ese momento la consecuencia que viene de haber infringido la ley de Dios, ¿verdad?, y es una muerte física, ¿verdad?, que se tiene que pasar, dice el Señor que llegará un momento en el que Él, ¿verdad?, va a levantar a los que durmieron en Él. Pero nos dice transformados. ¿Por qué? Porque nos dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es necesario que su cuerpo se vista de incorrupción. Porque esto corruptible, esto que pasa, esto pasajero, se vista de algo eterno. Y esto va a pasar, hermanos, cuando Él venga. Nosotros, hermanos, como se nos dice, ¿verdad?, tenga esperanza. Allá en 1 de Pedro, su capítulo 4, verso 12, verso 14, el Señor, ¿verdad?, habla a la iglesia y les dice, no se sorprendan del fuego de prueba, de lo que ustedes están pasando, no se sorprendan, sino gócense, porque ustedes son participantes juntamente con Cristo, para que cuando Cristo venga, también ustedes sean manifestados con Él, para que también usted se goce cuando el Señor venga. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando Él venga. Vea lo que dice en Filipenses, su capítulo 2. Su verso 29, porque a vosotros es concedido, dice, os es
concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también, ¿qué es lo que va a pasar, hermanos? Sino que padezcáis por Él. Esto se ha concedido. No solo que creáis en Cristo, dice, sino que también se debe padecer por Él. Pensemos en esto, hermanos. Quisiera también dar este texto para que usted pueda verlo cuidadosamente después. En 1 Tesalonicenses, su capítulo 4, verso 13 en adelante, cuando habla, ¿verdad?, de cómo el Señor va a venir. De la esperanza que da, hermanos, a toda persona que duerme en Cristo, que muere en Cristo. Y quisiera también, antes de decir esto, en Apocalipsis capítulo 2, en su verso 11, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Cuando habla de la segunda muerte aquí, hermanos, es después de que se haya pasado de este cuerpo físico a ser transformado. Cuando nos dice aquí, ¿verdad?, lo que vimos anteriormente, que la paga del pecado es muerte, y cuando nos dice de que el que venciere, ¿verdad?, el que le sea fiel a Cristo hasta la muerte, y dice, él no sufrirá daño de la segunda muerte, está hablando, hermanos, cuando nos dice, ¿verdad?, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, está hablando de que después de que se parta de esta vida, cuando Jesús venga, le resucite a los que durmieron en Él y a toda persona para ser juzgada. Dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. Está hablando de que la segunda muerte es la separación eterna de la presencia de Dios. Pero vea lo que dice en San Juan, su capítulo 6. San Juan, su capítulo 6. Su verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, del que me envió, que de todo lo que me diere, dice, no pierda yo nada, sino que dice, que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo, dice Jesús, le resucitaré en el día postrero. Es la esperanza que tenemos, de que un día Jesús, así nuestro cuerpo vaya a la tumba, Él nos va a levantar. Amén. Y para que tengamos vida y vida eterna en Él. Pero, ¿qué es lo que implica a toda persona que aún no tiene una relación con Dios? Nos dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ve al Hijo y cree en Él. Si nosotros hemos creído, hemos obedecido al Evangelio de Jesús, es necesario permanecer, porque Él nos ha dicho que si vencemos, no sufriremos daño de la segunda muerte. Amén. Dice, yo le resucitaré en el día postrero. Por fe andamos, hermanos, no por vista. Cuando Jesús venga,
entonces seremos manifestados con Él. Porque hoy en día, ¿cómo andamos? Por fe. Por fe, hermanos. Creyendo que Jesús va a venir un día. Y una cosa sí es segura, que Él va a venir. Amén. Eso sí es seguro, hermanos. No es seguro si vamos a vivir mañana, pero de que Jesús viene, eso sí es seguro. Sí es. Hay un pago muy fuerte, hermanos. Hay un pago fuerte para quien no decide obedecer a Cristo. Para todo aquel que decide seguir viviendo la corriente de esta humanidad. Las mismas cosas que se presentan en este mundo. Y vea lo que dice allá en 2 de Tesalonicenses, su capítulo 1, verso 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Cuando Jesús dice que el que venciere, el que está en Cristo Jesús y muere en Él, dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál segunda muerte, hermanos? Este es la segunda muerte. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Dice, en llama de fuego, y este es el pago, dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios, de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amén. No solamente nos dice esto, hermanos, vea lo que dice también en Romanos, su capítulo 2, su verso 5. Después de que se predica a Jesús y no se obedece, esto es lo que pasa. En su verso 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero dice, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Esta es la consecuencia de la segunda muerte. Usted puede disfrutar, quien escucha, de las cosas que se presentan en esta humanidad, y puede gustar ahí con todas esas cosas que se hacen, pero sepa lo que Dios ha dicho en su palabra. Cuando Jesús dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, como se dijo desde el principio, hermanos, le escuchamos de una hermana que partió, ¿verdad? Partió. Y un día, hermanos, nuestro cuerpo cada día se va debilitando, cada día. Y así nosotros un día dormamos, así como Jesús resucitó. Si le somos fieles, hermanos, Él ha prometido que también nos va a levantar a nosotros. Para estar con Él por toda la eternidad. Que son 80 años, que podemos vivir aquí 80 años. Para los que están fuertes. ¿Qué es 80 años, hermanos? Trabajar para Dios y vivir una eternidad a su lado. Amén. Escojan lo bueno. Escojan la vida y el bien. Porque Jesús así dice a su iglesia: el que cree en mí,
Cuando dice cree en mí, el que me obedece, el que me ama, el que guarda mi palabra, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Yo le resucitaré en el día posterior. Amén. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Esto mortal se vista de inmortalidad. Por fe andamos, hermanos. Séale fiel a Dios y que la paz de Dios esté con ustedes. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias una vez más por tu palabra. Gracias por enseñarnos cada día. Gracias por tu palabra que has dejado escrito en páginas para nuestra vida, para conocerte y para saber, Señor, cómo debemos de conducirnos, cuál es tu voluntad hacia nosotros. Bendice a quien ha escuchado y a quienes van a escuchar. Que seas tú quien le dé el crecimiento en sus corazones de quienes aman tu nombre. En tus manos encomendamos nuestra vida y la labor que nos has encomendado. Permítenos ser buenos administradores de tu palabra hasta aquel día en el que tú decidas venir. Porque creemos, Señor, toda la gloria, todo el poder, toda la majestad eres tú, Señor. Como tu palabra mismo nos ha dicho, Señor, nos ha prometido que si vencemos hasta el final, tú nos darás la corona de justicia. Gracias te damos por estas palabras, por esta verdad que nos muestras. En tus manos encomendamos también tu palabra que ha sido sembrada en los corazones de cada uno. En tus manos encomendamos nuestra alma. Y hemos orado y lo hemos hecho en el santo y poderoso nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos.